A pesar que el llamado de los países de la Organización de Estados Americanos fue el diálogo nacional frente a la crisis que enfrenta Venezuela, recientes declaraciones del mandatario venezolano distan mucho de querer precisamente dialogar con sus detractores. Y si algún día, que no debe llegar, nos tocara tomar un fusil, que la patria toda tome ese fusil y vayamos al frente a defender esta tierra sagrada de los libertadores de Guaycaipuro. Maduro pidió formar una resistencia histórica para defender la libertad de Venezuela, que según él está amenazada por fuerzas extranjeras. Si el imperialismo norteamericano, a través del secretario general de la OEA, por petición apátrida de Ramos Alud, lograran intervenir Venezuela, nos tocaría iniciar una resistencia histórica que nos llevaría a una batalla hasta la victoria final de nuestro pueblo ante las fuerzas imperialistas. Desde que Luis Almagro pidió activar la Carta Democrática frente a la profunda crisis que enfrenta la nación bolivariana, en los discursos de Maduro ahora es más frecuente escuchar su escalada verbal contra el titular de la OEA. Y gracias al comandante Chávez conquistamos el derecho al futuro y ahora le entregamos a ustedes, la generación joven, esta patria. En pleno uso irrenunciable de su soberanía, de su libertad. Libertad, una patria libre. Libre hacia afuera, no dominada por ningún imperio, ni por la OEA, ni por la basura del secretario general Luis Almagro. Otro hecho que pone en duda la supuesta disposición de Nicolás Maduro al diálogo es su reciente anuncio, en el que amenazó con demandar a la directiva del Parlamento presidida por el opositor Henry Ramos Alud por, según Maduro, usurpación de funciones luego de que solicitara a la OEA la activación de la Carta Democrática, una facultad que para el heredero de Hugo Chávez solo la puede hacer un presidente. Vamos nuevamente a Caracas, Venezuela, con Milagros Betancur, embajadora retirada, exdirectora de Asuntos Multilaterales y de Tratados Internacionales de la Cancillería de Venezuela. Señora Milagros, ¿usted cree que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, tiene una voluntad genuina, quizás real en este momento, de adelantar diálogos con la oposición? ¿O por el contrario, esto es una estrategia ya repetitiva con la cual busca de alguna manera aferrarse al poder y diluir esas críticas que está recibiendo tan fuertes en este momento a nivel interno? Es que la voluntad de diálogo no la ha demostrado nunca. Él ha utilizado esta figura del diálogo de manera mediática como para hacer ver que efectivamente hay una intención y no la hay. No la hay. Recordemos en el 2014 aquel intento que se hizo de diálogo y terminó en un fracaso. Ahora, de alguna manera, yo pienso que efectivamente ellos consideran una victoria esta famosa resolución del día de ayer porque creen que con eso pueden ganar tiempo. Pero hay varios temas sobre la mesa. Primero, como dice María Corina, aquí cada minuto que pasa se va acrecentando la gravedad de la situación. Para los que vivimos aquí en Venezuela, nos damos cuenta que el ambiente es muy tenso, la gente en la calle está muy angustiada, realmente no hay alimentos y cada minuto que pasa pues la situación se agrava en primer lugar. Y ahora quien realmente tiene una responsabilidad sobre sus hombros muy importante es el expresidente Rodríguez Zapatero, a quien la comunidad internacional le ha dado un voto de confianza y bueno, han puesto en sus manos la posibilidad de promover o de concretar este diálogo. Yo particularmente creo que no hay ninguna disposición en el gobierno de avanzar en esto. Hoy, por ejemplo, vimos que una vez más suspendieron la reunión entre los miembros de la Mesa de la Unidad y el Consejo Nacional Electoral, porque hoy se cumplía el plazo para que se comience la validación de las firmas de las personas que firmamos, y me incluyo, para activar el referéndum revocatorio. De manera de que esto
yo creo que no hay ninguna disposición, no hay ninguna voluntad, pero en las relaciones internacionales los países y la diplomacia tienen que apostar en principio siempre por la negociación y por el diálogo. Hasta las guerras se concluyen en una mesa de negociación. Pero para negociar, y fíjense que la resolución establece que sea un diálogo efectivo y que se busquen soluciones prontas, efectivas y oportunas. Yo creo que eso va encaminado a darle un lapso perentorio de manera de que podamos avanzar. Señor Kevin Casas, ¿usted qué opina? Me gustaría que analizara la estrategia que ha venido implementando Nicolás Maduro. Muchos consideran que a nivel internacional, Nicolás Maduro, el presidente venezolano, cuestiona que un organismo como la OEA haga cualquier tipo de llamado o cualquier tipo de intervención en pro de la democracia en Venezuela. Pero cuando es la UNASUR la que entra a intervenir y a promover un diálogo, lo acepta. ¿Cómo entender esa contradicción y cómo entender también si Nicolás Maduro le interesa o no dialogar con la oposición o si por el contrario es una estrategia para aferrarse al poder? Mire, yo afortunadamente no soy el psicólogo del presidente Maduro, pero si el pasado ofrece alguna guía, yo creo que es inevitable ser escéptico respecto de las posibilidades de éxito del proceso de diálogo que aparentemente se está llevando adelante en la República Dominicana. Los esfuerzos anteriores no han llegado a ninguna parte, se han topado con una enorme intransigencia de parte del gobierno y con la intención claramente de ganar tiempo. Ahora bien, un punto que a mí me parece central señalar es que independientemente de si es un gesto retórico o revela una intención real de dialogar, lo que está pasando en República Dominicana no estaría pasando si no fuera por la presión internacional. Mire, si no hubiera habido la amenaza, por llamarlo de alguna manera, de activar la Carta Democrática Interamericana, si no hubiera habido la posibilidad de discutir, como en efecto sucedió, la situación de Venezuela en el Consejo Permanente de la OEA, yo tengo serias dudas de que el presidente Maduro hubiera accedido a ningún proceso de conversación con la oposición. Y eso me parece que es algo que hay que tomar en cuenta en el balance de lo que sucedió ayer. Independientemente de lo que haya sucedido ayer en el Consejo Permanente de la OEA, el hecho de que esa presión internacional se haya podido activar tiene mucho que ver con la acción y con el lenguaje que ha utilizado el secretario general Almagro, y creo que debe reconocérsele ese mérito. Señor Pedro Mario Borelli, ¿usted qué opinión tiene? Queda de manifiesto que hay un gran escepticismo frente a la voluntad genuina que podría llegar a tener Nicolás Maduro de buscar genuinamente una solución a esa crisis política a través del diálogo. Si no hay confianza en ese diálogo, ¿qué posibilidad entonces le queda a la oposición, señor Borelli? Bueno, yo creo que la oposición está demostrando clarísimamente que está explorando todas las vías que tiene frente a ella. Activando el referéndum revocatorio es una, poniendo presión presión política de calle es otra, contemplando la posibilidad de tener un diálogo es otra. Y yo creo que la oposición va a seguir demostrando que su voluntad es pacífica y es democrática, pero también que es una voluntad de cambio y una voluntad de hacer valer la voluntad popular que ellos representan después de un triunfo aplastador el 6 de diciembre, que ha sido desconocido por los poderes que ellos no controlan. Entonces, estamos en una situación en que los tiempos de la OEA no tienen nada que ver con los tiempos de Venezuela. Lo que María Corina habla y de lo que la doctora Betancur hace referencia sobre el costo de esperar, eso va a ocurrir en Venezuela independientemente si la OEA se tarda o no se tarda. Los organismos multilaterales tienen muchas más, sus características son mucho más reactivos que proactivos. Yo creo que nosotros vamos a ver a la OEA envuelta en una situación que creo que lamentablemente va a ser trágica.
De hecho, se están moviendo, como decía el doctor Casas, ante una presión internacional que se está moviendo ante una situación que el gobierno quiere desconocer, pero el mundo no quiere desconocer y el mundo ya se ha dado por enterado de lo que está ocurriendo. En la discusión de ayer, yo creo que es bastante claro, si comparamos cuando María Corina, el 21 de marzo del 2014, intentó alertar a la región y como consecuencia de eso perdió su curul de diputada, ahí hubo una pelea que duró también todo un día entre los países que no querían oír y una gran división dentro de la OEA. Ayer yo creo que se vio al menos la voluntad de todos de discutir, de todos de hablar, aunque sea para defender un poco a Venezuela, pero yo creo que sí con un sentido de que hay una urgencia y que el diálogo es indispensable porque la crisis es urgente. Entonces, es decir, la crisis lo exige. Entonces, sí ha habido una evolución. Obviamente yo creo, y lo que yo soy escéptico, es que los tiempos de la OEA, los tiempos de gente que está jugando con otros intereses, se van a adecuar a la realidad de Venezuela. Pero al final se van a unir, y lamentablemente se van a unir cuando la OEA tenga que responder a lo que yo creo que va a ser un desenlace fatal en Venezuela. Ojalá que eso no suceda porque todos esperamos lo mejor para Venezuela, pero realmente las variables que intervienen en ese momento, en esa realidad política que enfrenta el país bolivariano, pues nos llevan a pensar lo mejor. Ese escepticismo que ustedes están planteando, que es la voz de muchos venezolanos, lo que sienten muchos venezolanos que hasta ahora están viendo este programa y que también nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, porque, dicho sea de paso, la señal de NTN 24 fue censurada en Venezuela. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos leyendo algunas de las opiniones de nuestros televidentes al tema de análisis que les planteamos el día de hoy en la noche. Les estamos preguntando si ustedes creen que es verdadera esa voluntad de Nicolás Maduro de promover un diálogo con la oposición o si por el contrario lo que está buscando es ganar tiempo para seguir en el poder. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.